Hola a todos. Vamos a ver si se une Vanessa y empezamos esta conversación. Bueno, mientras ella se va conectando, os explico un poco lo que vamos a hacer, si os parece bien. Ya sabéis que el mes pasado empezamos un ciclo que hemos llamado de charleta. Hola. Ahora, Ahora, ha costado, pero aquí estamos. joder, lo que ha costado esto. Bueno, a veces pasa. No, les estaba explicando un poco de qué iba la cosa, ¿no? Es un ciclo de conversaciones en directo, aprovechando esto del Instagram directo, que nos hemos sumado tarde, pero le hemos cogido el gustillo, para, pues, un poco para transmitir el placer de hablar sobre arte, que tenemos la suerte de estar rodeadas de gente muy guay que está en contacto con el arte y la cultura desde diferentes perspectivas y es verdad que normalmente pues tomándonos una cerveza o estando tranquilamente charlando surgen cosas muy interesantes. Y un poco esta era la idea, tener conversaciones de este tipo con gente a la que queremos mucho y gente que nos resulta súper interesante y compartir esas conversaciones, bueno, pues con todos vosotros. Y Vanessa, pues, ¿qué decir de Vanessa? Vanessa, yo voy a ir por delante, igual que la conversación anterior expliqué, pues empezamos con mi hermana porque no sabíamos si nos iba a seguir nadie y pues vimos que funcionó. Pues Vanessa es un poco algo similar, es una muy buena amiga mía, yo creo que, vamos, nos conocemos de hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto, por pudor, pero además es, como ya puse en la descripción, en el post que colgamos para anunciarlo, es una persona que a mí me parece, dentro del mundo de la cultura, una persona súper ambivalente, que has trabajado muchos campos diferentes, siempre de una manera, bueno, que yo admiro siempre porque eres una persona eh, bueno, muy interesante. Es que yo creo que eres poliédrica. Entonces, por eso me interesaba hablar contigo. Hay que decir que te propuse, te dije, bueno, me encantaría hablar un poco de las galerías, ¿no? Porque es algo muy desconocido para gente que igual no tiene tanto contacto con el mundo del mercado del arte. Y tú me propusiste algo mucho más interesante, ¿no? Me dijiste, bueno, no nos centremos solo en el mundo del mercado, que está muy bien, que es súper interesante, pero podemos hablar de cómo el amor por el arte te lleva a poder trabajarlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser un poco lo que va a girar nuestra conversación y siempre desde una perspectiva totalmente personal y biográfica. O sea que aquí no vamos a sentar cátedra, estamos tranquilísimos aquí hablando, o sea que desde la Eso tranquilidad. te lo dije, digo, no te me pongas estupenda, no te intelectual, que paso el rollo, o sea, te lo dije. Me dijo, pero Alicia, va a ser intelectual porque quiero estar relajada. Y yo, se trata de hecho de todo lo contrario, de pues una charla ¿Sabes, como... sabes que siempre voy a las cosas sin preparar? Yo venía aquí, acabo de llegar a Seyés y digo, no pasa nada. Y ahora cuando te veo así hablando, pienso, joder, a lo mejor tiene que haber preparado algo, Que no, ¿sabes? mujer. Si es Pero que bueno, vamos a... vale, ok. Claro, o sea, a mí lo que me interesa es un poco hablar también desde tu experiencia, que yo creo que es lo valioso en todo esto, ¿no? Bueno, aparte de que eres una tía súper formada, pero en este caso creo que es la propia experiencia la que también te ha dado un recorrido que creo que es interesante compartir. Entonces, no sé, ¿quieres que empecemos por el principio? Empezamos Eh, por cómo llegas al mundo del arte. Alguien que no te conoce, ¿qué le explicarías? ¿Cómo llego al mundo del arte? O sea, ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Sí. me voy, o sea, muy atrás. Sí, sí, ¿Y sí. tú crees que eso va a ser interesante para alguien? Yo creo que sí, no hace falta con un súper detalle, pero un poco saber de dónde vienes, creo que está bien. Eh, ¿O por qué llegas al mundo del arte? Igual es mejor preguntarlo así, ¿por Llego al qué? mundo del arte, no lo sé muy bien, supongo por una cuestión familiar, ¿vale? Yo creo, no sé, tengo una familia también poliédrica, como tú has dicho, me encanta esa palabra. Entonces, supongo por mis hermanas, una hermana con... Bueno, el tema es que yo rápidamente dejo los estudios y tomo una decisión con 15, 16 años de que no quiero seguir con el bachillerato y quiero dedicarme al mundo del arte. El mundo del arte, cuando todo el mundo se enfrenta al principio, lo vive desde una manera de que yo quiero ser creadora, ¿no? Yo quiero ser artista. Es verdad. Y claro, es que dices, ¿cómo me meto yo en el mundo del arte si no sé de qué va esto? Pues siendo artista, ¿no? O sea, te encanta la bohemia, te encanta vestir diferente, te encanta, bueno, todo lo que envuelve, esta cosa que creemos que envuelve el arte. Sí. Entonces dejo los estudios, dejo el instituto muy a pesar de mi madre y supongo que lo pasó muy mal en ese momento. Y me meto en la escuela de arte. En una escuela de arte de Tarragona que ahí hago pintura, porque para mí el amor era por la pintura y no se me daba mal del todo realmente.
se me da bien. Lo que pasa es que descubro allí, después de 5 años y un embarazo, que, que ser artista, hostia, tiene lo suyo, ¿eh? Tienes que tener madera para ser artista. Tienes que tener una materia, tienes que tener una, no sé, un sentido, ¿no? De lo que estás haciendo, de que yo me di cuenta que yo no lo tenía. Pero ¿te refieres que no lo tenías con respecto a lo plástico? Que yo creo que no. ¿Te refieres más con respecto a todo lo que envuelve al hecho Sí, artístico sí, socialmente, ¿no? Quizá. sí. El hecho de tener ese carácter para mostrar, tener ese carácter para ser visualizado, para que la gente opine de lo que tú estás haciendo, tienes que moverte, tienes que ser muy rápido, ¿no? Socialmente, tienes que mostrarte, es que tienes que mostrarte y con una fuerza que por mucho que a mí me digan que yo tengo fuerza, yo no la tengo, ¿eh? Yo no, Y no no. solo fuerza, también es estrategia muchas veces Sí, sí. social. O sea, tienes que estar muy pendiente de hacia dónde llevar tu obra, cómo plantearla. A los artistas se les exige tener unas capacidades más allá de lo meramente artístico y yo no sé si eso la gente es consciente de ello también. Yo Entonces creo me que parece no. muy interesante. No, creo que no saben la fortaleza que hay que tener para ser artista y el aguante y la disposición ante el público, ¿sabes? Hmm. Eso es, y la creencia en tu propio trabajo. O sea, creer en tu trabajo es lo primordial, o sea, es lo primordial. Y saber venderlo, ¿no? Eso luego viene después, ¿no? Si sabes venderlo, Sí. tienes capacidades de venta, o sea, de venta de tu propia, ¿no? De tu propia obra. Pero yo no, Totalmente. yo eso no lo tenía. Me di cuenta de que cuando yo salgo de la escuela de arte, no sabía que me iba a ir a Bellas Artes, eh, dije, ¿yo qué hago 5 años más ahora en Bellas Artes pintando, ¿no? Llegué a la facultad, que me acompañó Pepe Antón, y llegué allí y dije, no, no, yo paso de estar otra vez 5 años pintando. Y me di cuenta que lo que a mí me faltaba era teoría, que yo lo que quería saber era realmente de arte, porque el arte es amplio, amplio en todas las... Y ahí es cuando doy el cambio, ahí es cuando digo, yo me voy a dedicar al mundo del arte, pero no como artista. Y cuando te convences de eso, porque en el mundo del arte hay miles de agentes, hay miles de maneras de verlo y de vivirlo y estar dentro, porque cuando tú te gusta el arte, quieres estar en el arte, de alguna manera u otra, ¿no? O sea, hay muchas maneras de estar. Vivir como, ay, no, no soy artista, esto es una frustración, ¿no? Te ves como, ay, soy una mala artista, o no tal, o no hago exposición, y hice bastantes, y no me iba... Bueno, tienes que decir qué es lo que quieres. Y no es una frustración no ser artista, al revés. Bueno, Tienes que es encontrar el camino. encontrar otro camino, es iniciar otro Sí, camino. ese otro camino. Y ahí lo encontré yo en la teoría en Historia del Arte. Me fui a estudiar Historia del Arte, allí te conocí. Ahí nos conocimos, Ahí las nos dos estudiamos conocimos. historia del arte, además Que en una bueno, promoción muy hay que... especial. Sí, una promoción yo creo que mucha gente perdida. Yo creo que mucha gente nos encontramos. Tú eras muy joven, yo no era tan joven. Y tú empezabas Eres una exagerada. como una energía así como muy guay. Y ahí nos encontramos muchos como así, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestra historia? Y la disfrutamos mil, ¿no? Salió una generación genial de ahí, todos nos Bueno, dedicamos a eso. hay que decir que esto fue en Tarragona, en la Universidad de Tarragona, en la Mm, Universidad Rovira i Virgili, y fue una promoción especial porque era la primera promoción de historia del arte allí. Entonces, fue un arreglo también por parte de la universidad, incluso en el tipo de profesores que tuvimos, fue una amalgama muy curiosa, que yo, sí. luego, por ejemplo, yo acabé la carrera en Valladolid y para nada, no tiene nada que ver lo que yo hice en Tarragona con lo que hice en Valladolid, y no era tanto por el tipo de asignaturas, que al final hay unas asignaturas que son comunes, las troncales, ¿no? Sino por el cómo se había planteado la carrera. Entonces, creo que estábamos todos buscándonos, tanto los profesores como los alumnos. Entonces, surgieron cosas muy, muy interesantes, ¿no? Hubo una energía Bueno, como muy especial. era una especie de laboratorio o ensayo, podríamos decir, y Sí, salió bien, salió bien. salió Y bien. salió bien. Sí, Y de sí. ahí, pues de ahí empiezan a surgir cosas, ¿no? Empiezan a surgir cosas de que si tienes ganas y tienes ímpetu y tienes, pues surgen cosas. Y sabes que hay caminos. La universidad lo que te da, yo creo que es una recomendación para todo el mundo, ¿no? De que, la universidad, tal, no sé qué, no hace falta. Yo creo que yo no era una persona muy cuadrada, ni no tenía, estaba un poco, bueno, es igual. Y la universidad te abre unas puertas, unas perspectivas, conoces a gente y tal que si no vas, pues no las tienes, ¿no? O no sabes ni que existen.
y ahí se Bueno, nos abrieron puertas. o sea, es gente, pero también dentro de las propias asignaturas, lecturas muy interesantes a las que yo, por ejemplo, no Mm, hubiera llegado de otra manera, o totalmente. incluso visiones del arte, ¿no? O sea, asignaturas, por ejemplo, como arte y sociedad, que a mí me abrió un mundo. Ver, entender el arte. ¿Te me has perdido? Yo sí que te veo, ¿eh? No sé si tú me ves. ¿Sí? Ahora, había como Es- perdido, pero ahora sí. Perfecto. O sea, que es cierto que el paso por la universidad, bueno, cada uno le puede sacar el provecho bueno, cada momento vital es diferente, pero es cierto lo que dices, te abre caminos, te abre perspectivas y eso siempre es interesante. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? Bueno, en la Y universidad ya hicimos algunas cosillas de comisariado, ¿verdad? sí, Tal sí. hall y todas esas cosas que ahora yo Estuvimos lo haciendo, recuerdo con mucho cariño. sí, porque era un rollo como, estamos en la universidad, jajaji, tal, no sé qué, pero luego piensas, coño, pues no hacíamos cosas que estaban mal, ¿no? Simplemente sabíamos que íbamos para lo que íbamos, o sea, Sí, yo creo que ya lo sabíamos. sí. Entonces, de ahí, pues no me acuerdo, si te digo la verdad, que hice después. Es que mi memoria, esto es un problema. Ahí hay un problema con ser historiadora, que tengo una memoria de pez. Entonces, soy muy mala historiadora. Y me doy cuenta cada año que pasa. Pero no es verdad, o sea, no es cierto. Yo te Sí, sí, sé que conozco es cierto. bastante Sí. bien. Igual para ciertos detalles, pues a mí también me pasa, Vanessa, pero tienes una capacidad para poder relacionar conceptos históricos, teóricos y artísticos que quizás suple esa falta de memoria en pequeños detalles y Pero que es mucho más la importante. historia es un jodida, porque piensa que, claro, yo ahora estoy como profe, ¿no? Eso entré hace 12 años, ¿no? 12 ya, madre mía. 12 años, sí, sí, yo creo que 12. Y llevo 12 Dice años en Luis, la... perdona, dice Luis, para la memoria están las enciclopedias. Dice el señor que tiene una memoria que, claro, Te ha quedado muy bien eso, Luis, te ha quedado muy bien. No, el tema es que me doy cuenta, pero tengo una deriva, sí. suerte. Uy, me estoy pasando a otro tema, porque ahora quería hablar yo de educación, pero No te preocupes, o sea, porque podemos ir hablando, el podemos tema de la ir... memoria, de la Mm, historia, cuando eres su historiadora y no tienes memoria. Me doy cuenta, por ejemplo, llevo 12 años de docencia y menos mal que la docencia ha cambiado, ya no hacemos clases magistrales, sino que hemos cambiado todo, que eso es un reto y me gustaría que luego habláramos sobre eso, ¿no? Sobre el tema de la educación, la vale, importancia del perfecto. tema de la educación y sobre todo en el mundo del arte. Más uno. Joder, que cada año me tengo que estudiar lo mismo, es que no me acuerdo, o sea, no me acuerdo. O sea, es verdad que cuando algo suena, boom, rápido lo relaciono, pero me encantaría tener la capacidad que tienes tú, que eres una crack, o sea, en ¿Qué eso. dices? Que no, que O no. sea, Me da corazoncitos. y No, para nada. me asusto de mi memoria o que me estoy haciendo mayor, claro, eso también me influye. Pero yo creo que eso también está relacionado, y luego ya nos centraremos en eso, en cómo concebimos esa educación, esa pedagogía de la historia del Sí, arte, sí. ¿no? O sea, basarnos, para mí, y lo saben mis alumnos, que en esto soy muy pesada, basarnos en el dato puro, al final, pues un poco, Luis lo ha dicho medio en broma, medio en serio, para eso están las enciclopedias, ¿no? Es Mm, cierto, para eso están las sí, sí. enciclopedias. Lo interesante a la hora de transmitir, lo interesante a la hora de enseñar, no es tanto el recordar hechos concretos, que también hay algunos que son impepinables, sino tener la capacidad de transmitir qué líneas maestras son las que han ido configurando, en el caso de la historia del arte, los recorridos, ¿no? O que incluso hoy en día siguen resonando en las piezas artísticas o en la manera de entender el mercado, los agentes. Y eso creo que no es una cuestión exclusivamente de memoria. De hecho, creo que ahí la memoria juega un papel bastante secundario, ¿no? Pero, ¿a qué? O sea, a mí me encantaría, tío. O sea, me Vale, sí, a encantaría. mí también, y yo siempre Memoria. me quejo, y siempre digo que tengo memoria de pez, pero, Es que me pero creo, encantaría. pero te lo digo en serio, creo que está muy bien tener esa memoria y ojalá tuviéramos una memoria fotográfica, pero, pero al final creo, y no se trata solo de suplir, sino se trata de que yo creo que el valor dentro de la propia enseñanza artística no es el aprendizaje basado exclusivamente en datos, sino en enseñar, lo que decías tú, ese enseñar caminos, ese abrir posibilidades, ese crear conexiones que quizá en una primera lectura cuando tú empiezas en el mundo del arte, pues resulta difícil entender. Y yo creo que ese es nuestro papel como pedagogas, ¿no? También el acompañar, el ir de la mano y decir, mira, aquí tienes esto y tú enfréntate a ello como te No, no. apetezca hacerlo. Eso, o sea, en los 12 años que llevo ha cambiado muchísimo. Eh, Un abrazo, Juan, que vaya muy bien el ensayo. sí, que vaya bien el ensayo. O sea, llevo 12 años y ha cambiado muchísimo en 12 años, tremendamente. Para mí ha sido para bien,
por eso, ¿no? Porque empecé dando clases magistrales y he acabado pues enseñando. O sea, al final lo que soy es una conductora, simplemente soy una, ¿cómo se dice esto? Una generadora de contenidos, ¿no? Una generadora de contenidos simplemente diciendo, aquí hay un contenido bueno, exprímelo, ¿no? Que eso es lo que no se nos exige ahora, o creo que es lo que realmente, porque yo todo lo que memoricé, pues es que no me acuerdo, me sale muy mal, no me acuerdo. Y eso es lo que yo ahora estoy haciendo en mi alumnado. No sé si hay alguna alumna o alumno por ahí escuchando ahora esto, pero es tan importante de que los nuevos caminos sobre la pedagogía, sobre la educación, sea de la investigación, sea a través del aprendizaje y no sea a través de la memoria, que es, yo creo que nuestra cabeza sería diferente, ¿no? Nosotros hemos estado allí en un impasse y ahora se está haciendo esta manera, ¿no?, de educación. Y en el arte es una maravilla, porque es que en el arte hay tantas líneas para investigar, hay tantas cosas en el pasado, en el futuro, en el presente, que es una maravilla. O sea, es una... Son líneas que están abiertas y que deben ser ¡Jo! descubridas, o sea que sí, yo... Y aunque las estudies 30.000 veces, o sea, porque es como yo, soy como Dori, que la vuelvo a leer y digo, ¡joder, qué guay! Y ya lo he leído. Y siempre me emociono otra vez, o sea, eso sí. Claro. Y da igual, es que siempre hay miles de cosas que ver, ¿no? O sea, siempre lo vuelves a remirar de otra manera, remirar de otra manera, eso es lo guay. Pero creo que nos hemos ido del camino, pero no sé, tú decides. Hola, José. No, te quería preguntar porque hay dos puntos que me interesaría... Bueno, yo me he apuntado varias cosas que me interesaría muchísimo hablar contigo. La parte del comisariado, Sí. el trabajo también, no el trabajo, sino el cómo fundar una galería y qué implica el trabajar en una galería. Y todos los caminos que también, aparte de la pedagogía, que también como profesora me interesa muchísimo lo que estás haciendo, porque incluso dentro de tu labor pedagógica estás comisariando trabajo de alumnos, o sea que les estás permitiendo que entren de alguna manera también en esa otra esfera. Pero, como te digo, bueno, vamos a marcar estos tres puntos, entre el comisariado, el sistema de galería o el mundo de la galería y la educación. ¿Qué líneas has ido entretejiendo y cómo has llegado a eso? Yo creo que el primer paso fue, una vez que empezaste como artista, luego creciste como teórica y como historiadora, el siguiente paso fue el comisariado, entiendo. Bueno, no, creo que fue la gestión, porque estuve La trabajando gestión. para Bueno la saberlo. Caixa, luego he estado de programadora en una sala de teatro unos 4 años, estuve como programación de danza. No recordaba, es verdad. Y el tema de la danza me ha dado muchas cosas y me he metido para otros quehaceres. A todos los que estáis ahí os digo que cuando hablaba de una mujer poliédrica me refería a esto. Que Bueno, hay realmente no. cosas que no hay que contar, que no hace falta, forman No, parte no. del pasado. Lo hemos dejado muy bonito ahí. Pero luego el tema era, nos metimos a hacer, cuando estaba programando en la Sala Trono de Tarragona, la programación de danza, porque yo estaba muy vinculada con el tema de la danza contemporánea y el flamenco, nos pusimos a hacer un proyecto junto a Pepe Antón Sinta y yo, que tiene mucho que ver con el tema de la educación, con el tema del arte contemporáneo y con el tema de la gestión, en eso, ¿no?, de gestión de actividades que acercaron un poco el arte contemporáneo de diferentes maneras, ¿no?, diferentes maneras al público. Eso se quedó allí, era un proyecto y tal, y entonces Sinta encontró trabajo en el museo y entonces nos pusimos, Plantón y yo, a ver qué es lo que nos gustaba. Y realmente ha habido una época, o yo no recuerdo, bueno, ha habido una época, ¿no? Yo empecé a viajar con 24 años. Mi primera salida de España es con 24 años. O sea, tarde, no había viajado antes, no había salido nunca. Y ya me fui a Florencia con mi hermana y con Juan. Me fui a Florencia, Venecia, bueno, hicimos un viaje por Italia. Ya era destinación arte, ¿no? No tenía otra manera de entender un viaje. Yo creo que todos mis viajes, todo mi tiempo libre que he utilizado ha sido en referencia al arte, en ver arte, ¿no? O sea, y a eso luego con los niños pues lo has seguido haciendo. Luego no te sale, ¿no? Porque luego, por ejemplo, Carmela, mi hija mayor, es Bueno, matemática. hija, pero a ver, que es que Y los tampoco se otros, tienen que ser no, calcos. no es, claro, pero no te sale, le sale por otros lados. Pero me refiero a que Claro. dedicas tu vida, ya no hay una diferencia entre lo que a mí me gusta, ¿no? Como mi trabajo y mi hobby, tal, no, todo se convierte en uno. Y eso, esto venía, que me lío, ya sabes que yo me voy. Va bien. Esto venía a que
tienes como una inquietud de decir, bueno, ¿cómo me meto, ¿no?, de lleno en el mundo del arte? Si es que solo nos dedicamos a esto, es que viajamos solo por esto, es que vivimos solo por esto, es cómo lo hacemos. Y se nos dio, no sé cómo vino la idea esta de la galería. Pepe tenía había comprado algunas obras así de pequeño formato, de tal, y entonces le gustaba esto del coleccionismo, del pequeño coleccionismo. Pensamos, oye, pues ¿por qué no hacemos una historia así, ¿no? Y ahí nace Galería Silvestre, o sea, y entonces decimos, es una manera una manera de meterte en el arte, de gestionarlo y de hacer una cosa que es maravillosa, que es trabajar con los artistas, que es lo que más te gusta, ¿no? O sea, que es lo que más te puede gustar con la creación. ¿Querías decir algo? No, pues que creo que hay que apuntar una cosa. Vosotros abriste la galería en el año 2014, si no recuerdo mal. O sea, estamos hablando de... Sí, yo creo Sí, que sí, 8 años, ya 2014-2015. sí, 2014, septiembre de 2014, 2014. Sí, abrimos abristeis en Tarragona. Tarragona y en octubre abrimos en Madrid. Sí. Estamos hablando de un momento en el que la crisis que se había iniciado en 2008-2009, que a España había tardado un pelín más en llegar, la estábamos viviendo en ese momento. O sea, Uh-huh. lo que quiero decir es que vosotros abristeis la galería en un momento a muchos niveles muy complejo, a nivel económico, a nivel... Y no sé si eso de algún modo pudo condicionar también vuestro modo de entender el proyecto, o ni siquiera lo planteasteis y dijisteis para adelante. Yo creo que no, una manera porque fuimos muy inocentes. O sea, ahora con el tiempo y con la perspectiva, es una manera de inocencia, es una manera naif de empezar. De empezar una cosa que para nosotros era vital, empezar una galería, porque se refería al mundo del arte, pero bueno, es un negocio, ¿no? Y entonces eso es lo que cuesta de las galerías, ¿no? Convertir una pasión en negocio. Eso ha sido lo más difícil y sigue siendo lo más difícil porque fue crisis, luego ha sido pandemia, luego ha sido no sé qué. O sea, No, es y que no que sales tener de una una, galería es una lucha, porque es esto una yo no sé lucha. si la gente es consciente, pero es una lucha O sea, continua. esa idea de los galeristas que ganan mucho dinero, que tienen mucho glamour y tal, eso es una cosa totalmente del pasado, ¿no? Mm. Al final, abrir una galería es tener amor al arte contemporáneo en nuestro caso, aunque no es verdad, porque tenemos amor a muchas épocas del arte, eso no tenemos que decirlo, pero decidimos apostar por una cosa que en ese momento tampoco estaba ahí en auge, pero es que no, es lo que nos gustaba, ¿no? Sobre la pintura figurativa contemporánea. Y eso, yo creo que fue una cosa muy naif, muy decir, vamos a participar en esto y vamos a hacer crecer a gente que no ha crecido, que no la conoce nadie, y vamos a meterlas dentro del mundo del arte. Yo creo que ahí lo hemos conseguido. Yo recuerdo una época maravillosa que fue el primer año, que aún no estaba la galería abierta, y fue cuando estuvimos durante un año viajando para ver talleres de artistas, y yo creo que es lo mejor, ¿no? O sea, cuando empiezas a descubrir y cuando lo ves con la perspectiva, ¿no? Cómo esos artistas han crecido, cómo han ido, cómo han venido, qué visión tuviste tú de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que te gustó? Dime, dime. Antes de esto dice Galería Silvestre, o sea, Pep Antón, que está al otro lado, dice, la economía no debe marcar solo el camino. Y estoy totalmente de acuerdo. Ahora Uh-huh. entraremos en otros temas, pero es cierto que eso condiciona. No podemos ser tampoco, como dices tú, naif, ¿no? No, es cierto que eso tiene un peso también a la hora de tomar decisiones, me No, imagino. así pasa con Galería Silvestre, que la economía no ha marcado el camino, ¿no? Pero Y por eso habéis conseguido cosas muy interesantes sí, muchas veces. maravillosas. Yo creo que Galería Silvestre se ha situado en un lugar con un trabajo muy, 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 muy arduo, ¿no? Sobre todo de Pepantón en estos últimos tiempos. Mm. Y ha encontrado su lugar, ¿no? Ha encontrado su carácter, ¿no? Y Galería Silvestre tiene un carácter que hemos ido definiendo poco a poco, que ha costado mucho tener ahí, ¿no? O sea, mantenerlo, porque a veces tiene subidas y bajadas. Es que no es fácil. Llevar una galería no es fácil. El trato con la gente no es fácil, aunque tenemos un trato maravilloso con nuestros artistas, no tan maravilloso con otros, y pasan muchas cosas, ¿no? Bueno, es la vida también, Es la la vida, relación es la personal, o vida. sea, es que al final Y eres luego está galerista, pero es persona, o sea, es que no... el mercado. Yo eso lo digo siempre a mis alumnos, ¿no? No sé qué, las galerías, el dinero, tal, no sé qué. Digo, mira, una cosa es el mercado y otra cosa es la creatividad. Esto lo digo yo también siempre, o sea, Es que no queremos o sea, se unen por muchas cosas, pero Galicia. no empecemos por ahí. No empecemos por ahí. No vayamos por ahí, porque ni el propio mercado quiere que vayamos por ahí, ¿sabes? No, y El sería mercado contraproducente.
Sí, Para el arte sería contraproducente. bueno, es que no tiene sentido y el arte ha cambiado muchísimas cosas. Ha cambiado el arte, me refiero en el tema del mercado y tal, en muchos tiempos. Hoy en día es muy importante el mercado, pero Bueno, tenemos siempre lo que ha sido, intentar Vanessa, no mirar nos tenemos que siempre, engañar. siempre, siempre. Mm, Pero tenemos que intentar llevarlo en paralelo, ¿no? Mirarlo mm. desde el lado, ¿no? Yo creo que siempre tienes que estar mirándolo, observándolo, pero no puede marcar o no ha querido que marque el camino de Galería Silvestre, ¿no? De hecho, yo, una cosa de las que has dicho a mí es de lo que desde el principio, y por eso cuando yo formé parte del proyecto durante un tiempo, durante Sí, los primeros años, y una de las cosas que me apasionaba era algo que has comentado, y es que decidisteis apostar por artistas, ¿no? Por artistas jóvenes que estaban haciendo propuestas diversas. Ahora hablaremos también de cómo hicisteis la selección de los artistas, que algunos ya estaban entrando en el mercado, y no solo en el mercado, sino en el propio sistema del arte, pero otros ni siquiera, y os lanzasteis. O sea, es lo que has dicho tú, al final es una propuesta, es trasladar la pasión y el saber que apoyar a esos artistas es necesario para que ellos puedan seguir adelante y hacer que esa pasión también se convierta en un modo de vida para ellos y para vosotros como galeristas, ¿no? Y aquí viene mi pregunta, o sea, ¿cómo se produce? Has dicho que el primer año estuvisteis viajando, estuvisteis viendo, supongo que hubo muchísimas dudas, pero ¿cómo se hace la selección de artistas? Porque al final un galerista lo que hace es comisariar un proyecto personal. ¿Cómo se toman esas decisiones? o sea, en una galería tu vida se basa en comisariar, ¿no? En comisariar tanto tu estructura de galería como tu exposición cada 5 exposiciones al año, pues se basa en mirar mucho. Yo lo digo, o sea, para saber hay que observar y hay que ver y hay que ver y hay que ver. Tanto si eres artista, como si eres gestor, como si eres galerista, como si eres... Hay que ver. El arte hay que verlo, hay que experimentarlo y hay que estar ahí. Nosotros empezamos a hacer una selección a base de concursos, a base de escuelas, residencias de artistas. Entonces, miramos, pero miles, o sea, muchísimo. Mm. Recuerdo que teníamos una carpeta, yo no me acuerdo cuántos había, y poníamos, eh, imagínate, 8 años ya, mi sistema, nuestro sistema era poner colores, ¿no? El rojo, el amarillo y el verde era como... Yo recuerdo esa ¿Tú te lista, acuerdas, no? Esa sí, carpeta. sí. La Yo ya la llegaste vi a ver, yo pulida, creo. yo ya vi la última La selección, última selección, la ¿no? previa a los ya seleccionados. Llegué Pero a había ver. muchísima gente. Y Mm, entonces, cuando ya empezamos pues era ir a ver, encima, cuando ya tienes una preselección, ir a ver a los talleres. Que eso es duro, ¿eh? Porque vas a ver los talleres, te gusta mucho su trabajo, luego vas al taller y dices, hostias. Y no sabes ahí cómo hacer, ¿no? Porque los artistas están esperando enseñar su trabajo. Es un momento importante para ellos y tú eres consciente que está siendo importante para ellos, ¿no? Y tienes que tener la rigurosidad y el talante, ¿no? Para estar ahí, para no tomártelo como algo, oye, paso por aquí. por supuesto. Y entonces eso, Tratarlos con respeto, con porque un al final respeto ellos te están haciendo... absoluto, porque ellos Sí, están viendo su taller, están viendo, y ellos ven una posibilidad, o sea, es así. sí, 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 sí. Y bueno, y las elecciones a base de lo que queríamos que fuera Galería Silvestre. Entonces elegimos a unas cuantas, ¿no? Y de eso fuimos a ver talleres. Y dejamos luego algunos en el camino que estábamos dudando y luego los hemos visto en supergalerías, ¿no? Y dices, hostia, joder, ¿cómo se nos...? Pero estabas ahí, es que funciona así, ¿no? O sea, y luego lo que haces, pues que haces un match, ¿no? Que dices, ostras, pues esto ha funcionado ya. Y seguimos trabajando con artistas que desde el primer día que fuimos a verle en el taller, que tú lo sabes, que íbamos a verles el taller, no teníamos ni galería, le vendíamos una moto diciendo, bueno, vamos a montar una galería, somos tal. Y aquellos decían, pero bueno, ¿y yo quién sé quién eres, no? ¿Cómo me voy a casar Claro. contigo? Pero no sé si por confianza y tal, pues ha funcionado y seguimos con artistas desde el primer momento, ¿no? Otros luego han ido cambiando, hemos ido... Pero siempre es porque nos gusta su trabajo. Y yo recomiendo para los artistas, si nos están escuchando artistas o estudiantes, es que tienen que tener mucho cuidado en cómo presentar su trabajo y en dónde Exactamente, sí. presentar su trabajo. Para los que visionamos es fundamental, porque no podemos estar en todos lados. Entonces, es fundamental las redes, es fundamental presentarse a concursos, presentarse a residencias, porque es de donde los ojeadoras miramos, ¿no? Y sacamos y podemos conocer el trabajo. Y yo siempre lo digo,
O sea, eso es una parte muy fundamental para entrar dentro del sistema. Si quieres entrar dentro del sistema, eso ya es una decisión. Claro, fíjate, esto está muy relacionado con lo que hablamos al principio, ¿no? Cuando tú hablabas de que una vez acabas tus estudios en la escuela de arte, te das Mm, cuenta de que ser artista implica muchísimo más que muchísimo. simplemente el proceso creativo. Y un poco cuando te comentaba lo de no solo hay que tener un talante social determinado, una manera de entender el arte y el mundo del arte determinada, sino incluso estrategia, pues ahí entraría la estrategia realmente. El decidir, como tú bien dices, cómo dar a conocer tu obra para que otros agentes puedan conocerla, puedan descubrirla y a partir de ahí decidir si la quieren promocionar, si la quieren representar, si... Y eso es dificilísimo, porque Sí, además hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes y es muy difícil, ¿no? También el poder bueno, llegar a todos. es que no, y que el mercado es muy jodido, o sea, es Sí, sí así, que o lo sea, es. es como la naturaleza, es chunga por naturaleza, o sea, me acabo de decir una tontería, pero No, 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 sí. y no Que todo puede lo ser que está agresivo pero es que no en todo lo muchos que propios. está es bueno, ni todo lo que no está no es bueno, o sea, Ya, a ya, veces ya, hay ya. una serie de coincidencias que, bueno, eso es lo que tiene el mercado. Y te gustaría trabajar con muchísimos más artistas en la galería, pero también tienes los recursos que tienes. Por Entonces supuesto. no puedes, ¿no? O sea, pero tienes que estar convencido de los artistas con los que trabajas, ¿no? Y en Galería Silvestre eso es una de las cosas, ¿no? Tienes que estar muy a gusto, y ¿Qué cuidarlos. relación? Es lo que te iba a preguntar, ¿qué relación tenéis con los Ay, artistas? es que hay miles de relaciones. Cada Es artista verdad, tienes una relación diferente, ¿no? O sea, claro. cada artista es una relación diferente, por cada uno adopta una relación diferente y tienes que respetar las relaciones que se establecen. Pero es que no sé, hay de amistad, de negocio, de compañerismo, hay muchas relaciones. Pero tienes que respetar, creer, apostar, o sea, trabajar, es así. Te lo preguntaba también porque Sí, mi experiencia dentro de la propia Galería Silvestre es que es cierto, o sea, cada persona es un mundo y por lo tanto hay personas, hay artistas que necesitan una mayor implicación personal, otros menos, y por supuesto eso es sí, impepinable y hay que respetarlo hasta el infinito. Pero es cierto que con muchos artistas se acaba configurando una relación casi familiar. O sí, sea, la sí. implicación del galerista con el artista no es solo de representación, no es solo de representación y presentación en mercado y en el mundo del arte, sino yo creo que va mucho más allá. Es a veces de consejo, es a veces de apoyo, siempre de apoyo y de sostén, de acompañamiento, y eso tiene unas implicaciones emocionales importantísimas. Es que no, nos cuesta mucho pensar solo tener un artista para representarlo. Es que, bueno, no sé, no es nuestra manera de trabajo. O sea, a veces molaría, dices, joder, voy a ponerme así como mucho más estupendo, ¿no? Voy a poner en plan mercado, ¿no? Joder, pero es que no sé, es que no somos así, es que no nos sale. Yo creo que ni quisiéramos, mira, No, es creo que que no ni sois así. quisiéramos, no nos sale. O sea, no Pero nos creo que sale. también esto es mi opinión, pero creo que la labor de un buen galerista debe ser esa. O sea, no simplemente ver la valía económica del artista, sino verlo en toda su, digamos, en todas sus características, también las humanas y también teniendo en cuenta sus necesidades, ¿no? En cada momento, porque al fin y al Sí, cabo lo que te pero está entregando su obra es una parte esencial de su vida, ¿no? Te está entregando casi un hijo para que tú lo cuides, para que tú lo acompañes. bueno, es más una sensación de sitúame, ¿no? O sea, sitúame, ¿no? Su trabajo es crear y el tuyo es situar, ¿no? Claro, Y, hostia, es difícil, ¿eh? A veces, o sea, es difícil. ya. Es difícil, hay muchas luchas ahí, ¿eh? Pero bueno, forma parte del trabajo de la galería, creo que es lo peor. El peor trabajo de la galería es lidiar con el mercado, ¿eh? O sea, Sí, porque sí. lo bonito que es ir a los talleres y tal, es que, joder, al final dices, mejor me quedaría solo mirando talleres Ya, claro, pero y entonces también conociendo está la artistas cosa, ¿no? y montando expos y tal. Ahora, Bueno, hablando, sí, perdón. Vivi, No, no, di tú. no, que hablando Perdona. de eso, que al final ahora, por circunstancias de la vida, estoy disfrutando más de eso, haciendo otras cosas, pero que ya lo hablaremos Sí, luego si quieres, ahora lo hablaremos, sí, sí. pero sí. No, te quería decir, porque claro, el galerista ocupa una posición central entre varios agentes, que sería por un lado el artista, por otro lado los públicos, pero luego también está el coleccionismo, el coleccionista, ¿no?
Y esto yo no sé, muchas veces para el público general no sé qué imagen se tiene de la relación entre coleccionista y galería, o sea, tú, ¿qué sensación tienes? Porque eso también ha tenido que ser un aprendizaje, ¿no? Total, o sea, si no sabíamos nada de todo este tema, ¿eh? Y es un aprendizaje. Pasa que siempre es un aprendizaje en positivo. ¿Por qué lo digo? Porque al final vemos también al coleccionista como un élite, ¿no? Como una cosa como así, como un ente de la élite, ¿qué tal? ¿No? Que es el que tiene el dinero y el que manipula. Y al final no. Hay coleccionistas de todo tipo, ¿eh? Pero nosotros por nuestro nivel de galería y por la gente con la que nos relacionamos dentro del coleccionismo, son gente que son amantes del arte. O sea, son amantes del arte y con su coleccionismo lo que están promoviendo es que hay artistas que puedan seguir trabajando, hay artistas que puedan vivir de ello y que luego están dejando legados muy importantes, que es que no pensamos luego en que nuestro presente son los legados del futuro, son los legados de que de aquí 100 años, bueno, no sé qué va a pasar de aquí 100 años, ¿no? Porque con el clima ya veremos, pero los que pensemos un poco atrás, ¿no? Esas personas que estaban confiando en los años 40 o en los años 50, en los años 20, en los años 60, en todos los años, confiando en comprar, ¿no? Cosas contemporáneas, ¿no? De coleccionar esas contemporáneas, son los que tenemos en nuestros museos, son los que estamos estudiando ahora. Han construido la historia del arte. Es lo De que han hecho, construido. el MoMA surge de esta manera y el MoMA ha vinculado, ¿no?, nuestra manera de entender la línea Pero, en torno a y al final, a la historia del arte occidental, ¿no? O sí, europea, por supuesto, americana. luego sí, Sí. pero al final estamos construyendo eso también, ¿no? Y necesitamos a una gente con poder adquisitivo para poder construir eso. Y esa gente con poder adquisitivo, pues no son azules ni vienen de Marte, son personas normales, ¿no? Hay también de esto, pero al final tenemos tantas buenas amistades, realmente familia, entre el mundo de los artistas como dentro del mundo del coleccionismo. Gente muy comprometida con el mundo del arte contemporáneo, que Que no al es fin y al cabo fácil, están ¿no? invirtiendo su dinero en Están apoyar. invirtiendo su patrimonio, su Sí. tiempo y su amor, ¿no? Y hay que respetarlo desde el más... Es que poner en contacto un artista con un coleccionista, que nosotros estamos en medio, es que estás haciendo una unión tanto económica, histórica, emocional o sentimental. Hay tantas líneas de unión que nosotros estamos uniendo que si te lo paras a pensar es fantástico, ¿eh? O sea, es muy guay encontrar esa unión. Y la idea del coleccionista, bueno, el problema es que en España el coleccionismo es un problema, porque porque forma parte como algo de que no existe. O sea, no es que no exista, es que nuestros día a día no es que no sale, por ejemplo, no lo promocionamos, no sale ni hasta en nuestras series o nuestras películas o en nuestro cine o nuestro qué, gente que diga, no, pues he coleccionado, ¿sabes? Es que no, es como Pero que es no que hemos hablado existe. tantas veces, no es que no exista, es que ya desde la formación más básica, es que esto tú y yo lo hemos hablado, Ya, pero ya. hay que decirlo, hay que nombrarlo, y es que es, si tú desde que empiezas tu recorrido educativo, ¿no?, en el colegio, bueno, en el colegio trabajan un poco más con el mundo del arte porque lo utilizan de un modo pedagógico, pero cuando llegas al instituto, cuando empiezas a estudiar historia, yo durante un tiempo me gané la vida como profesora, pero profesora de repaso, podemos decir, en una academia, ¿no? Y entonces yo tenía que ayudar a alumnos a que aprobasen asignaturas como historia, ¿no?, o como lengua, otras asignaturas. En historia es siempre el último tema, sobre todo en la ESO y en bachillerato, el último tema se dedicaba exclusivamente al arte, o sea, era como qué ha pasado en este periodo históricamente, y ahí entraba la visión económica, la visión social, incluso antropológica, etcétera, 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 y luego había un pequeño apartado dedicado al arte. Y sistemáticamente los profesores se saltaban ese apartado. Era como, no, y esto, no, esto ya está, hablamos de historia, esto... hay un mensaje también que se transmite, como tú decías, desde los medios de comunicación, porque esto es tremendo que solo salga el arte contemporáneo en la tele para reírse de las obras de Arco, ¿no? Desde los medios de comunicación, desde el sistema educativo, en el día a día, ¿no? Incluso desde las propias leyes, las leyes de mecenazgo, que lo que hacen es, no solo es que no ayuden a entender el valor de la cultura y del arte, sino que muchas veces lo que hacen es ponerle la zancadilla para que la gente entienda que es una cuestión de valor que va más allá de si es bonito o es feo, sino que forma parte de algo tan intrínseco como es
tu cultura, Bueno, es que o sea, nuestra sociedad no puede vivir sin ello. O sea, no hay ni una sociedad ni primitiva en el mundo de que no viva sin arte. claro, sí, O sí, sea, sí. no existe, búscala, no existe. O sea, No, pero ya más allá de eso es que fíjate, se produce una contradicción y es que se nos llena la boca hablando de los grandes artistas del pasado, ¿no? Los grandes maestros. Esos grandes maestros no hubieran llegado a ningún lugar si no hubiera habido alguien que les apoyase y que les permitiese trabajar y generar obra, ¿no? Y esa gente, esos mecenas que tanto nos gusta recordar, decidían utilizar su dinero, parte de su patrimonio, en el arte porque consideraban que era algo de valor, porque si no, no hubieran invertido tantísimo dinero. Hay muchas maneras de entenderlo, porque era valor cultural, era valor artístico, también político, también económico, por supuesto. Pero a mí me parece algo cínico valorar esas figuras históricas y no intentar que hoy en día, ya no te digo, no te hablo solo de consumo del arte, ni siquiera te hablo de mecenazgo, te hablo de que mucha gente piensa que el arte es algo muy alejado de su vida, sobre todo el arte contemporáneo cuando es un lenguaje más, es un lenguaje que te habla de tú a tú, ¿no? Que te habla... pero creo que ahí, creo, es que no crees que ahora todos los lenguajes están separándose de nuestra vida. Porque a lo que me refiero, tanto la filosofía, por ejemplo, ¿no? Que estoy ahora yo muy metida en la filosofía, como la historia, como la economía, como tal, se está como compartimentando, ¿no? Es como diciendo, yo puedo vivir en el mundo sin tener presente todas estas cosas, ¿no? Ya, Sin sí. formar parte de ninguna de estas cosas. Eso es imposible, es una Sí, es falacia. como que se están creando como cajitas, ¿no? Como, De sí, como conocimiento. yo me puedo dedicar al mundo del arte sin saber nada de contexto, ¿no? Es Eh, imposible. eso es imposible, ¿no? Tú y yo Yo lo soy tenemos muy muy pesada claro. con eso. Sí, sí, soy muy Es pesada. imposible. Pero yo también soy muy pesada con eso. Pero Sí. hoy en día, dentro del mundo de la política, dentro del mundo de las instituciones, que son las que al final tienen que estar también apoyando, es como diciendo, tú puedes hacer arte porque haces cosas muy bonitas y muy monas y me quedan muy bien, pero puedes estar totalmente fuera, ¿no? del sentido histórico, cultural, social, político, económico de lo que te está pasando. Eso es imposible. O sea, eso no lleva a ningún sitio, ¿no? O sea, eso es como... Por eso tengo la sensación, ahora me acabo de perder en el discurso, No, pero de, no, porque sí, hablabas de que ahora es como, en vez de claro, que lo entenderlo hemos como un separado. todo, estamos separando. Y antes, o sea, antes, no quiero decir antes, era otra cosa, no. La intelectualidad te llevaba a que había puntos siempre de unión, siempre tenían relación, siempre todas las partes de la cultura y la sociedad habían momentos de relacionarse, ¿no? No Yo siempre, no estoy del todo de acuerdo. pero Por- Didi, No, perdón, perdona, que te he no, cortado. no. Es que me emociono, yo me emociono No, y ya te claro, corto. te provoco ahí para que digas, venga, va. No, pues porque es verdad que es cierto que estamos viviendo una época en la que de algún modo nos están encaminando a especializarnos en conceptos concretos o en materias concretas. Pero también es cierto que desde la llegada del siglo XX, a lo largo de todo el siglo XX y el XXI, se ha producido algo interesantísimo que es la ruptura precisamente de la separación entre géneros culturales, ya no digo artísticos, ¿no? La separación entre la alta y la baja cultura. Hay también una fluidez dentro del mundo intelectual, dentro del mundo cultural, dentro del mundo artístico que permite unos intercambios que antes no existían. O sea, que es cierto que quizás a nivel general, Luis dice se llama capital. Se llama eh, sujeto emancipado. Sí, total, total. Entonces, yo creo que al final es un poco encontrar el equilibrio entre, es cierto, todo, como dice Luis, se llama capital, o sea, lo que quieren es que tú estés centrado en algo y produzcas en ello, y eso hay que luchar contra eso, porque es verdad que eso nos vuelve más incapaces a muchos niveles para encontrar soluciones, para ser más creativos y buscar otros caminos, nos vuelve incapaces. Pero por otro lado vivimos una época muy interesante, mucho más fluida, mucho más... o sea, tenemos unos estímulos que antes no había. Sí, Y también se abre la posibilidad de que gente como tú y como yo, que venimos de una clase social humilde, hayamos podido acceder a un mundo cultural y a un mundo intelectual que en otras épocas hubiera sido imposible. por O sea supuesto. que, En eso estoy de acuerdo, pero con esa capacidad que tenemos, que tú dices, ¿no? De hibridarnos en miles de cosas, hoy en día yo, por ejemplo, en la escuela me veo que se ven incapaces de hibridarse. Se ven sí, incapaces. O sea, tienen una hibridación tan básica, tan por encima,
Ya. Nunca hemos estado tan Tan conectados. conectados, dice Luis. ¿Quién dice Luis? O sea, tan... no sé, es que a veces me cuesta explicarlo, ¿eh? Me cuesta explicarlo, pero les veo como que, Esta charleta es el mejor ejemplo. que a veces esa ¿cómo? Dice, esta charleta es el mejor ejemplo, ¿no? De que estamos viviendo una época, pues... Bueno, claro, eh, sí. Luis, cállate un poco que me despistas. Es que ni de Joder, espectador. es Bueno, que ni de aprovecho una espectador cosa, me al calla. contrario, ¿eh? Aprovecho para decir a los que estáis allí que si queréis hacer alguna pregunta, algún Bueno, eso es comentario, por claro. favor, lanzadlos, ¿eh? Esto se lo decimos en broma a Luis porque ya sabéis que es la otra patita de Picos Pardos Sí. y normalmente forma parte de estas conversaciones, entonces... No, sí, a lo que sí. me refiero con los alumnos, ¿sabes lo que me pasa? Que primero tienen un pavor absoluto al arte contemporáneo, que quieres saber, pero ¿qué coño estáis diciendo? Vas a tener pavor si es lo que haces tú, si solo tienes que verte. Solo tienes que verte, eres un O personaje, un sea, sujeto contemporáneo. perdona, los mismos alumnos que están formándose para ser artistas, o sea, digamos, para ser creadores, Sí, sí. sienten pavor frente al arte contemporáneo, lo Pero sienten porque, ajeno. primero, porque no han tenido una educación sobre ello y su educación ha sido totalmente de, es una tomadura de pelo, esto no tiene... Hasta los propios, digo, es que os tiráis piedras en vuestro propio tejado Qué pena. riéndoos del arte contemporáneo, o sea, Sí, no, riéndoos que yo no lo diciendo, entiendo. no se entiende, Mm. porque es lo que digo, es como pasar muy por encima de todos los temas, a veces pasar muy por encima y profundizar muy poco, porque creen que para ser artista o ser pintor, solo tengo que ser pintor, pintar bien, o para ser ilustrador, o para ser joyero, o para ser animador, solo tengo que saber animar o saber de taller. Cuando ellos ya como personas Claro, son claro. múltiples. Pero luego cuando lo Mm. ven en aplicación en el arte, y eso me lo encuentro, ¿eh? Luego tienes maravillas, no estoy aquí de en plan, estoy un poco de vieja cebolleta, pero me da la sensación que pasamos por encima con tantos temas, tenemos tanta información, que son incapaces de meterse de lleno en muchas y florecerlas, ¿sabes? Y florecerlas a través de la creación. Es verdad que el contexto no ayuda, el Es que contexto no educativo, ayuda, no social no ayuda, ayuda. eso es O sea, cierto. tienen una capacidad de la imagen tremenda, una capacidad de la imagen tremenda, pero hostia, no sé del concepto, ¿sabes? Bueno, pero ahí está también la labor pedagógica No, no, por que supuesto. Y además, debemos y cada vez yo desarrollar. creo que es mejor, ¿eh? O sea, y la labor pedagógica cada vez es mejor. Pero en eso me refería a que tenemos un mundo híbrido absoluto, un mundo rico y rico y rico y rico, pero no sé si lo estamos aprovechando del todo bien. Claro, yo aquí en este sentido, y no solo con los alumnos, creo que una de las labores que tienen que hacer todos los agentes del arte, no solo la galería, no solo el comisariado, ¿no? Aquellos que representan al comisariado o los mediadores, es una obviedad seguramente lo que voy a decir, pero creo que es necesario repetirla tantas veces como sea posible. Hay que romper con ese gap, con esa especie de espacio vacío que existe entre la población, ¿no? Entre la población en general y el mundo del arte. No me refiero al mundo como sistema, sino con la propia expresión artística contemporánea. Ujú. Esto está relacionado con todo lo que estamos hablando, pero esto es un problemón porque el mundo del arte lo que hace es, o sea, es un camino de expresión artística que te permite abrir nuevas maneras de entender la sociedad, te permite cultivar un espíritu crítico muchas veces, te permite observar las realidades que te rodean desde otros puntos, ¿no? Y si la sociedad en general está desconectada, ahí tenemos un problema. No puede ser que tú te sientas más próximo a un bodegón del siglo XVII, esto siempre lo digo, soy muy pesada, pero habiendo perdido todos los códigos que están detrás de ese bodegón del siglo XVII, que tú lo sientas más próximo porque entiendes que eso es una manzana y eso es una pera y ya, bueno, pues eso, que de cualquier obra Pero es contemporánea. que hay algo peor, que tú te vas al IKEA, te compras la mujer azul de Matisse Ya, y crees que ya. eres una súper moderna, coño. Ya, ya. Y hace Pero eso es el 120. mercado. Pero eso también es el mercado que ha fagocitado esas formas y lo que ha hecho es desligarlas de la parte
no voy a utilizar la palabra intelectual porque no quiero que suene Ya. a pedorra, pero de la parte conceptual, que es importante. Claro, es así, o sea, Eh, no es de, ay, de la parte intelectual, con la parte intelectual me refiero al concepto, a lo que hay detrás, a por qué esa obra fue importante. A ver, hay una gran, no sé. hay un gran agujero negro ahí, es que se me borra. Pero todo se andará aunque nosotros no lo veamos. Esto dice Pep, ¿no? Galería Silvestre. Sí, hay un gran agujero negro y yo creo que la labor, por eso estaba haciendo hincapié en esto, ¿no? La labor de las galerías, que por cierto esto es algo que querría comentar antes de pasar al siguiente tema, porque Sí, pero fíjate que ya son y 24, ¿eh? ya tenemos que... ¿Qué pasa volando? No, yo lo que digo, y eso me gustaría sacarlo de esto, que por mucho que nos pese, o sea, la institucionalidad, la institución es una mierda. O sea, es una mierda. Necesitamos apoyo, ¿sabes? Y ahí sí que hay un gran agujero negro. Eso es Porque verdad. cada vez los cambios políticos y tal permiten esos cambios de estructura, ¿no? Sociales y culturales. O sea, no sellan, ¿no? No son capaces de sellar nada. Y eso es lo que nos hace volvernos absolutamente locos. Y me jode hablarte de que la institución, pero somos una comunidad y al final, o sea, no lo sé. Yo creo que hay una punta ahí de colectividad que necesitamos un poco de ayuda, o sea, necesitamos un poco de músculo, ¿eh? De músculo. Pero por supuesto, pero es que aquí un punto interesante es que la institución también es una parte representativa de esa sociedad que ya desde el inicio no valora el papel del arte hoy. Entonces, ¿cómo va a generar estructuras de apoyo? Sí que Será lo por valora, ¿eh? entes. Yo creo que valorarlo sí que lo valora. Lo que pasa que es su manera. O sea, a Bueno, lo una valora manera. muchas veces desde un punto de vista también de representación, o sea, de aquello en lo que ellos pueden extraer un beneficio de representación social, política, de limpieza de imagen, pero si hubiera una creencia real, habría un apoyo más allá de todo eso. No, O sea, claro, por favor. O sea, hablo de que lo valoran porque al final hay ayuda, no sé qué, lo promueven y tal. Lo que pasa es que llegan hasta institucionalizar el arte, ¿sabes? sí, 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 Y esto, total. y institucional el arte, la cultura, o sea, lo están institucionalizando y ahí la hemos cagado. Pero como Ya. no hay manera de tener a alguien con cabeza, o sea, no quiero decir, bueno, yo qué sé, esto a veces digo tonterías, No, 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 pero pero entiendo. Pero yo creo que no es una cuestión de cabeza o no cabeza, creo de verdad, y soy muy pesada, pero creo que al final es una cuestión de valorar qué papel real cumple el arte y la cultura contemporánea, porque estamos hablando de arte, pero me refiero a la cultura, a la expresión mira, cultural voy a contemporánea en la decirte una sociedad. cosa que me acaba de pasar. Bueno, hemos pasado por un pueblo de aquí porque tenemos que esperar a alguien. Bueno, es igual, una movida, no Sí, viene al caso. Hemos pasado por un pueblo que se llama Penelles, ¿vale? Este pueblo era un pueblo que estaba desertizado ya, que se estaba yendo la gente, y un sí, regidor de cultura, hace no sé cuándo empezó, se le ocurrió de que pintaran los murales. Seguramente habéis oído hablar que es un pueblo de Lleida que está todo pintado por murales. sí. De hecho, sí, sí, tengo una visita familiar pendiente. Pues justamente este fin de semana es el Gargar, que es el festival. Hemos pasado por ahí porque nos venía de paso y teníamos que hacer tiempo y hemos parado. O sea, yo fui hace un montón de años y he ido ahora. Ahí, con esto que hablamos de la institución, he visto que ha sido una idea contemporánea que ha funcionado. O sea, un pueblo que se estaba muriendo, 5 bares, una empresa de bicicletas de alquiler, una tienda de no sé qué, solo por los murales, que la gente del pueblo ha dejado sus casas para que pinte gente de todo el mundo murales. Y al final, ese tipo de creatividad se la han hecho suya. O sea, cómo al final una parte de la institución, una parte de la colectividad, ¿no? Ha funcionado, y es que ha funcionado, ostras, y eso no suele pasar. No sé a qué explicaba esto, pero con el tema, no me puedo creer. Uy, se ha cortado. Ah, vale. Es que se me está acabando la batería, tengo tela. Bueno, Estoy muy contenta de avisarte. creo que aguantamos. Venga, tira, Pero tira. hasta, por ejemplo, ahí un tema del capital, como decía Luis, ha funcionado dentro de la creatividad, porque el capital al final se adapta a todos los sistemas. Y si hay un sistema en que nosotros creemos en nuestra creatividad como sociedad y creemos que la cultura es una de las partes fundamentales, el capital se va a adaptar. Sí, pero el Por problema va a mucho que me ser. joda decir eso, también. No, no, sí, pero el problema va a ser que sí, esto está, que estás explicando está muy bien, siempre que luego venga acompañado de otro tipo de labores, ¿no? O sea, que no sea simplemente
en este caso, digamos, el proceso que ha seguido el pueblo y cómo lo ha enriquecido a varios niveles, no solo económico, no lo conozco bien, entonces no voy a hablar de eso, pero muchas veces hay un apoyo que luego repercute en, por ejemplo, simplemente una labor turística, ¿no? O un valor turístico, cuando realmente hay algo más allá. O sea, te quiero decir, si solo apoyas eso porque va a dar dinero, no va a servir de nada, se va a quedar una especie de cáscara No, hueca, no. como ha pasado tantas veces con museos de arte que han abierto sin ningún tipo de proyecto interior. Eh, ¿Sabes o cómo sea, empezó este pueblo? ¿Sabes por qué quiso hacer eso el regidor? Porque no crecían, no nacían niños. porque no nacían niños. Y ahora estás viendo que la gente joven se queda, Claro. porque tiene capacidades. Y nacen niños, no se muere todo el mundo. Ya es que, qué cosa, ¿eh? Ya, ya, ya. Sí, O sí, sea, no, es que tiene esa capacidad, ese motor que defendían en las vanguardias, que el arte era un motor de cambio. Es verdad que era utópico, pero tiene una parte real, que si sabemos aprovechar y que si sabemos llevar adelante, tiene una parte real. Voy a pasar rápidamente a otro sí, sí, tema, sí, sí, porque porque quiero nos que hables, liamos, nos liamos. sí, porque tú y yo tenemos esa capacidad, pero me gustaría aprovechar esta conversación para decir algo. Y es que normalmente en las galerías se las entiende, yo he empezado hablando de mercado de dinero, de la Sí. crisis, y es verdad que se las entiende desde un punto de vista exclusivamente económico, pero las galerías hacen una labor cultural totalmente gratuita, que aprovecho aquí para decirlo porque cualquier ciudadano puede entrar en cualquier galería, puede pedir información sobre los artistas que están exponiendo y puede disfrutar de esas obras. Y, por ejemplo, en una ciudad como en la que yo vivo y tú también casi vives aquí porque vives entre Tarragona y Sellés y Madrid, eh, pues tenemos la suerte de tener una gran cantidad de galerías que realmente lo que hacen es apoyar a diferentes tipos de artistas, algunos más jóvenes, otros de media carrera, otros ya artistas que están consolidados y que tú como ciudadano puedes acceder a ellos sin problema. Y lo que decías tú, al final, la formación en arte viene de ver, de enfrentarte a la obra y eso lo puedes hacer de manera gratuita y eso es algo que siempre se nos olvida. Y en De todas las hecho, partes del mundo. claro, es que es eso. Yo había una cosa que me alucinaba, no quiero enrollarme mucho de verdad, pero Sí. que me alucinaba cuando trabajaba en la galería, que era que la gente te preguntaba si podía pasar y que Bueno, cuánto tenía que pagar. ¿te acuerdas que, bueno, fue en Madrid o en Tarragona que pusimos entrada libre? O sea, en Sí, inglés, para que la gente claro. pudiera entrar. Pero eso la gente no lo tiene todavía claro, ¿eh? Y no tiene por qué Pero saberlo, somos nosotros los que tenemos que sí, hacer sí, esa labor. sí. La gente no tiene por qué saberlo, porque en un sistema en el que en el que todo se comercializa, en el que todo forma parte de un intercambio económico, tú entiendes que no puedes entrar a esa tienda, sobre todo cuando te han vendido que la galería es la élite, tienes que tener unos conocimientos, tú entiendes que eso no está hecho para ti. Y cuando no es real. No. Pero claro, ese es el trabajo que se tiene que hacer desde el mundo de la galería, desde el mundo de la mediación, que ese es el mundo que yo quiero ocupar y habitar, ¿no? Porque creo que es necesario, ¿no? Bueno, venga, va, que no nos tenemos que enrollar mucho porque si no la gente nos va a odiar porque de Ya, tantos ya, hemos yo rato creo hablando, hemos pero aburrido aquí al personal. sí que me Pero gustaría bueno, hablar venga. de, para linkar esa parte que decíamos de los tres puntos, ¿no? De Vanessa, que decíamos, pues la pedagogía, que hemos ido hablando de ello, la galería y la parte comisarial. Y aquí creo que hay una cuestión interesante que son las residencias que habéis iniciado en Galería Silvestre en Sellés y luego paralelamente, porque son dos cosas diferentes, queremos más, dice Luis, que pelotilla. Nos falta un Y lo, poco más de vino, Luis. es verdad, es verdad. Todo esto sin vino, ¿eh? Que está muy bien. Toda esa parte de labor comisarial que estás haciendo, ¿no? En el Forn, ¿no? En el espacio del Forn de Sellés, que yo creo que es muy interesante porque hablabas de ese pueblo en el que los murales han sido tan importantes, pero tú estás haciendo también una labor de reactivación cultural en un entorno periférico, rural, que no sé hasta qué punto hay otras ofertas de este tipo, ¿no? Me gustaría que hablases un Eh, poquito de esto. sí, esto es una cuestión de casualidades de la vida, ¿eh? Y de que al final me vuelvo un poco loca con todo y no sé parar, ¿no? Es una cuestión de... Y allí donde voy, pues hago lo que puedo. Yo aparezco en este pueblo hace muchos años, al final, tal, Bueno, bla, bla, bla. Didi. perdón, Vanessa, que no hemos dicho el pueblo, no sé si lo hemos dicho un poco por Ah, encima, pero bueno, es Sellés, que está en Sellés. Lleida. Entonces aquí monto una casa, o sea, monto un lugar y con Pep pensamos, joder, si está ese lugar allí, pues ¿por qué no ampliamos un poco más la historia de la galería y siempre fomentando esa,
esa labor, ¿no? Por apoyar a los artistas, al trabajo de los artistas, y damos pues un mes de residencia aquí en el pueblo. Este pueblo es un pueblo que viven 10 personas, no tiene ningún servicio, o sea, estás como muy en la naturaleza. ¿No? Bueno, Es el paraíso. está muy bien, es muy bonito. Bueno, el pueblo, bueno, es una maravilla, yo estoy Es enamorada un paraíso. bueno, del pueblo. Sí. Y entonces aquí empieza esto de la residencia silvestre. Empezamos el ¿Qué año pasado. implica, perdona, qué implica una residencia? Para aquellos que no lo sepan, ¿qué implicaría? Pues nosotros hacemos una selección, o sea, primero la gente abrimos una convocatoria abierta para todo el mundo, puede presentarse todo el mundo. Entonces hacemos una selección de un artista y lo que le ofrecemos es un espacio, una casa de vivienda y un espacio de taller durante un mes en verano, y una aportación económica pequeña, no demasiado. Sí. Pero tienes un mes como creador, creo que tengas un mes en tu vida, ¿no? Para poder parar, para estar en un lugar que la naturaleza o que el entorno te lleve a otros tipos de creaciones, y que luego eso pues se puede resultar en una exposición o en una relación o no lo sabes. Bueno, es como dar un poco de aire, ¿no? A tu trabajo, ¿no? Y es para una persona sola, eso sí, aquí solo viene una residencia sola. Esta es nuestra segunda, empezamos con Angie John, una chica peruana que ahora está exponiendo en Galería Silvestre. Sí, que tengo unas ganas de Y ir a esto. ahora viene Catarizna, Katarina Catarizna, que Podpolik. sí, que No sé si se es una pronuncia así, chica de perdona. Málaga y que viene en junio, que ha aceptado se presentó a la convocatoria y ha aceptado. El tema del pueblo y el tema de por qué, bueno, pues yo estoy aquí, de aquí creamos una asociación cultural, ¿vale? Con unos vecinos de aquí del pueblo. Yo veo un espacio vacío que, joder, no se estaba haciendo nada y molaba, y pues empiezo, pues oye, quien tiene amigos carpinteros, pues hace mesas. Yo tengo amigos artistas o creadores de contenido, o mediadores o gestores. Entonces, pues digo, oye, pues ¿por qué no empezar a montar aquí de una manera totalmente plana, sin mucha rebombori, que diríamos en catalán, ¿no? Sin Sin mucha mucho. idea de hacerlo Sí. grande, ¿no? O sea, Mm. ahora, por ejemplo, mañana inauguramos una exposición con 3 artistas que están montando ahora mismo, las he dejado ahí montando, y que bueno, si viene gente a verla, pues no lo sé, la exposición va a quedar maravillosa. También tiene mucho que ver cuando hacen esas exposiciones, estas exposiciones que estoy montando aquí, tienen que ver con la relación con el espacio, ¿no? Y entonces se generan nuevas creaciones y siempre funcionan muy bien, ¿no? Y también visto desde la periferia, desde lo rural, desde lo apartado, desde el por qué no aquí, no puede llegar eso, ¿no? Y yo tengo la suerte de que estoy aquí y que puedo hacerlo llegar. Y que me gustaría hacerlo más grande. Luego tenemos otros proyectos en los que tú también estás incluida, que ya veremos cómo funcionan. Pero bueno, eso ya veremos. Y luego también otras cosas de comisariado, luego a través de la escuela también me meto en todo. Como dice un amigo, Amalio, me dijo el otro día, tienes que llevar una camiseta que ponga, me meto en todos los charcos. Fue muy gracioso. Ahora mismo he comisariado una exposición también en Tarragona de joyería contemporánea. Bueno, es igual, movidas. Esto no nos va a dar Movidas. tiempo, pero me encantaría hablar en otra ocasión de joyería contemporánea, porque la verdad es que es otro mundo maravilloso. ¿Cómo Sí, entiendes eso. tú el comisariado? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Perdón? entiendes el comisariado? ¿Cómo entiendo el comisariado? O sea, ¿cómo lo vives tú? Porque es verdad que a ti te van surgiendo muchos proyectos y en las diferentes etapas, yo desde que te conozco, que como hemos dicho antes ya son muchos años, has tenido varias etapas en las que has ido haciendo diferentes proyectos que han tenido en común la gestión, por supuesto, pero ha estado interrelacionado el papel del comisariar, ¿no? Lo hemos Sí, visto en la galería, pero lo hemos visto en otros proyectos, ahora mismo estás hablando de ello. Incluso la selección de artistas que obviamente para la propia residencia silvestre, que obviamente la hacéis los dos de manera conjunta, pero eso implica una labor de comisariado. ¿Cómo lo entiendes tú? Porque yo te pregunto esta cuestión porque muchas veces yo hago mucho hincapié a mis alumnos de decir, ¿qué papel cumple un comisario? ¿Qué papel tiene? Que esto es importante. mira, hay una parte del papel del comisariado que es una narración, ¿vale? Y yo creo que esa parte me la salto un poco. O sea, me la salto un poco. Y no porque no me la salto un poco porque al final es como mucho más intuitiva, ¿no? De decir, ostras, hay un trabajo muy bueno aquí, se podía presentar de una manera muy buena. Vamos a poner en comunicación estos artistas, este trabajo, con un público
en el cual en estos casos me gusta que los públicos sean muy homogéneos en el sentido, o muy variopintos, al todo lo contrario, en el sentido de que no tienen por qué estar dispuestos, ni tienen por qué saber nada de esto, pero les estás llevando unos lenguajes nuevos que tienen la capacidad, ¿no?, de enfrentarse a ellos. Entonces, por eso digo que me pierdo la narración. No estoy intentando contar una historia, sino estoy intentando juntar dos mundos. Tres, ¿no? El del espacio, que siempre tiene una parte institucional, ¿no?, de que esa es la gestión más dura, ¿no?, decir, oye, que mira, que estoy aquí con esta idea, que qué tal, que no sé cuánto. El de los artistas, ¿no?, decirle, oye, que venga, que esto va a molar. Y el del otro decir, oye, lo que te estoy presentando abre la mente, ¿no? Abre la mente. Siempre hay una historia detrás, siempre hay una historia, pero mi historia no es mi historia. Por eso digo que lo de la narración. Mi historia creo que es muy, muy simple, muy simple. Es partir de la creatividad humana, o sea, de la creatividad humana, o partir de qué se está haciendo hoy en día y por qué, ¿no? O sea, ser radicalmente contemporáneo, ¿no? O sea... Ya, pero es que te iba a decir, por eso no es nada simple, porque lo que tú te propones, que es unir, como decías, a públicos heterogéneos que no tienen por qué tener ningún tipo de contacto con el arte y en principio ni siquiera interés por el arte, ¿no? O conocimiento, unirlos a las obras de artistas que además muchas veces son artistas que están empezando o que ya tienen un recorrido, que no tienen por qué ser conocidos, pero que pueden tener un tipo de expresión, ¿no? Pues que conecte, ¿no? Que conecte precisamente con esos públicos. Eso es algo muy complicado de conseguir. O sea, por eso te digo, no creo que sea nada simple. Tú puedes entender, entiendo, para mí también el comisariado tiene una parte importantísima de relato, no solo a la hora de elegir a los artistas y de disponer las obras, sino incluso cuando tú estás realizando un proyecto y que estás comisariando un proyecto, tú estás creando la memoria de ese proyecto, tú estás creando, ¿no?, lo que es la base, el núcleo de ese proyecto, estás relatando, estás generando la narración. Y es importante, pero hay otras labores que también realiza el comisario y yo creo que en eso tú tienes una capacidad importantísima. Y creo que tildarlo de simple es de algún modo hacerlo de menos. Bueno, O sea, no es tildarlo de simple, es tildarlo de que a veces no lo pienso demasiado. bueno, puede resultarte sencillo porque para ti es algo que es muy evidente y es verdad que tienes esa capacidad y a ti te puede resultar más o menos, hay un trabajo detrás, pero te puede resultar más o menos sencillo. Pero no creo, o sea, creo que hay una complejidad intrínseca a la labor que realizas que tiene que ser también reconocida, ¿no? Mira, Que además tiene mucho valor. hemos empezado la conversación diciendo, ¿no?, que cuando eres artista tienes que tener una capacidad de mostrar, una capacidad de defender ¿no?, tu creación. Yo, por ejemplo, la exposición que vamos a hacer aquí mañana, claro, ven este tipo de piezas y dicen, ¿esto primero qué es, ¿no? ¿Y qué interés tiene que esto pase aquí en Seyés? ¿Y tú les acompañas en eso, en ese Sí, proceso de...? el tema es que no me da, o sea, ¿ves cómo al final cada uno encuentra su camino? Aquí estoy convencida de que aunque se enfrente de una manera negativa o positiva, tal, estoy convencida de que es interesante que lo vean. Convencidísima. Porque ahí están creando su propio relato. No se lo estoy creando yo. O al final yo creo relatos con diferentes comisariados. Es un relato como más abierto, no más amplio. No con cada exposición. No sé. Me encanta trabajar con los artistas y me encanta trabajar con los públicos. Es que no sé, es una movida, no sé. Has hecho de tu pasión tu modo de vida. Esto suena muy Sí, a película americana, ¿no? y la teoría, no hemos hablado de la teoría, Ya, pero es verdad. es verdad, no hemos hablado de la teoría, pero a veces cuando tienes la teoría tan dentro, ¿no? O sea, con el máster de análisis de gestión de arte contemporáneo, con este de filosofía, al final lo que no quieres ni explicarlo, ¿no? Es como decir, yo ya lo tengo, o sea, al final surge, ¿no? O sea, ya surge, no falta que lo explique tanto, ¿no? Es como diciendo, ¿para qué voy a meterte yo mi rollo? Hazte tú el tuyo, ¿no? O sea... Pero no es rollo, yo creo que esa parte teórica, que es verdad que no nos ha dado tiempo de hablar de No. ello, pero esa parte teórica de algún modo filtra
suda cada decisión que tú tomas, ¿no? En el terreno de lo artístico, sea dentro del terreno de la gestión, en el campo del mercado, la galería, o también pues, en todas las labores que estás haciendo ahí en Sellés, ¿no? Como comisaria, como... O sea, que yo creo que al final tampoco hace falta escribir grandes relatos para demostrar que la teoría, tienes una base teórica y Bueno, que realmente para ti es algo importante. no, sí que hay que escribir grandes relatos que son maravillosos y el Ah, no, comisariado, no, los no, grandes por relatos favor. son... Yo porque soy una cutre absoluta Que y, no, pero... y eso, pero que no. Lo que quiero decir es que obviamente soy son muy vaga, necesarios y soy son muy vaga. importantes. No, no le hagáis caso, ¿eh? O sea, porque la conocemos. Es fundamental esa parte, pero creo que en tu caso esa parte está presente en cada una de las decisiones que tomas. En tu caso y en el de cualquiera, ¿no? Porque la formación, la lectura, el análisis, la reflexión que tú haces día tras día en torno al arte, cómo no se va a reflejar en el tipo de decisiones, en el tipo de trabajos que realizas. A eso me refería. Luego, por Mm, supuesto, estoy de acuerdo con Pep, ¿no? Esa parte es fundamental, la de creación por de, supuesto. de las grandes teorías, los grandes relatos, o sea, es lo que fundamenta y son los mimbres sobre los que se construye la historia del arte desde el presente hacia el futuro. O sea, eso es innegable. Pero no todo el mundo Pero, tiene que sí, trabajar desde ahí, no, no pero es y no, no, necesario y que todo no el mundo nos trabaje desde pasemos ahí. con el tema también de los comisarios que parecemos estrellas, o sea, que parecen estrellas del rock, ¿sabes? O sea, No, como no, por que los supuesto. grandes, Yo que es ahora estoy otro hablando más de tema, los teóricos, sí, que que eso son luego es otro, importantísimos, sí, otro sí. tema. Oye, creo que Ay, nos hemos ya pasado ya, está. ¿no? Sí, Sí, ¿no? ya tenemos que dejarlo y me da una pena tremenda porque creo que nos hemos dejado tantísimas cosas interesantes. Si Sí. alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, por favor que aproveche, que estamos abiertas a ello. Y entre Se me va a tanto, acabar la bueno, batería, no me sí, lo sí, puedo sí, creer. ya nos vamos. Te quería dar las gracias No, por gracias a haberte ti, a ti. prestado a esta conversación que tenía tantísimas ganas de hacer. Eh, bueno, me he sentido súper a gusto, espero haberte transmitido también esta parte porque es... Sí. Yo encantada. Pero pasa es que pienso, vaya rollo hemos metido aquí, no lo sé si esto ha No sido sé, yo es que interesante, pero creo que estas charlas son interesantes. O sea, es otra verdad. charla, por favor. Otra charla, por favor. Yo creo que es verdad que para nosotras son tan cotidianas que dices, a quién más le va a interesar, pero yo precisamente creo que el valor de este ciclo que estamos proponiendo, muy interesante, Estrella, mil gracias a ti por estar aquí. Gracias. El valor es, pues eso, que este tipo de reflexiones normalmente las compartimos entre nosotros, ¿no? Ujú. Pero creo que también son interesantes para acercar. Muchas gracias a todos, de verdad, por estar. Es que no quiero dejarme a nadie. Gracias, muchos besos por estar. No sé si lo estamos transmitiendo, pero al final la sensación es, esto tiene valor porque este tipo de conversaciones abren también caminos, ¿no? Y abren perspectivas a gente que igual pues no tiene por qué estar en contacto con el arte, ¿no? Y bueno, pues nada, que se te está yendo la luz, la Otra batería. amante del arte total. Al final, ¿cómo nos queda eso? Que somos unas locas del arte, si es que nos gusta, no hay Pero si es que es así, o sea, no hay que Es que, negar lo que y no uno es. sabemos hacer otra cosa, si es que es el tema. Ese es el problema. Ese Así es el nos va. problema. Bueno, muchísimas gracias, Muchas gracias, Vanessa. Alicia. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Bueno, no sé cómo agradeceroslo, pero el que estéis ahí hace que todo esto tenga sentido. Y nada, un beso muy fuerte a ti, Vanessa, a todos, a todas. Y bueno, para el próximo mes, pues otra charleta, que esto yo le estoy cogiendo el gustillo y la verdad es que es bien interesante. Ahora un buen vino, Ay. ahora un buen vino. A mí me Venga, queda un pues montaje ahora, me voy a montar, o sea. madre mía. Bueno, tiene su rollete también, ¿eh? Sí, Venga, pues un beso muy fuerte a todos. Disfrutad del fin de semana y nos y vemos el mes que hablamos. viene, entonces. Hasta Venga. luego. Muchas gracias, Vanessa. Chao, Adiós. gracias, Alicia. Adiós.